El sol de agosto vertía un calor abrasador sobre el parque de atracciones, iluminando cada rincón con su luz dorada. Las risas de los niños se mezclaban con los gritos de los visitantes en las atracciones, creando una atmósfera de felicidad y ligereza. La música alegre del carrusel flotaba en el aire, añadiendo un toque mágico a este lugar de entretenimiento. Pero ese día, una sombra iba a perturbar esta armonía. Lina, una mujer de 38 años, avanzaba lentamente a través de los anchos y adoquinados pasillos del parque. Embarazada de 8 meses, sufría complicaciones graves que la obligaban a usar una silla de ruedas. Cada movimiento era un desafío, pero se negaba a dejarse abatir. Estaba acostumbrada a las miradas curiosas, los juicios silenciosos de los demás y las pequeñas humillaciones diarias. Sin embargo, en ese día en particular, luchaba por una causa más grande que el dolor, la felicidad de su hijo, Kofi. Este pequeño de 7 años, con los ojos brillantes de emoción, no pedía nada más que vivir plenamente su día, lejos de las preocupaciones de los adultos. «Mamá, ¿podemos ir a la rueda de la fortuna?», preguntó Kofi tirando suavemente de la manga de su vestido, su mirada completamente asombrada. Sus ojos estaban llenos de sueños de aventura, y Lina no pudo evitar sonreír al ver la pureza de su alegría. Para él, este parque de atracciones representaba un mundo mágico, y ella quería que lo disfrutara tanto como fuera posible. «Claro, mi amor. Pero primero, tenemos que pasar por la entrada reservada para personas con discapacidad para obtener nuestro pase especial», respondió Lina, intentando disimular el cansancio en su voz. Su sonrisa era reconfortante, pero una ligera tensión marcaba sus rasgos. El recorrido hasta allí no había sido fácil, y sabía que otros obstáculos les esperaban. Pero estaba decidida a no dejar que nada arruinara ese momento tan preciado con Kofi. Al acercarse a la entrada reservada, un agente de seguridad, alto e imponente, los interceptó. Su uniforme bien ajustado parecía diseñado para intimidar, y su postura rígida no dejaba lugar a ninguna duda. Su rostro serio y su mirada penetrante no pasaron desapercibidos para Lina, que sintió una leve aprensión invadir su mente. Cruzó los brazos, mirándola desde lo alto, como si ya hubiera decidido el lugar que quería asignarle en ese lugar. La mirada que lanzó a Kofi no era mucho más amigable, y Lina sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué quieren aquí?», preguntó con voz seca, sin siquiera intentar ser cordial. La entonación de su voz sugería que no esperaba respuesta alguna y que ya se consideraba superior a ella. Lina, sin dejarse intimidar, respondió con calma: «Venimos a obtener el acceso adaptado, tengo mis documentos médicos si quiere verificarlos». Habló con voz medida, sin acusar, pero con una firmeza que no dejaba espacio a la incertidumbre. Sabía que situaciones como esta podían degenerar rápidamente si se dejaba llevar por la emoción. El agente apenas echó un vistazo a los papeles antes de fruncir el ceño, una expresión de desconfianza apareciendo en su rostro. Los observó de nuevo, mirando a Lina de arriba a abajo, como si buscara algún defecto en su apariencia o sus intenciones. ¿Documentos? Mucha gente intenta aprovechar estos beneficios. ¿Realmente los necesita?, respondió con tono despectivo, sin dejar de observar el vientre de Lina, como si su embarazo pudiera ser una simple fachada. Las palabras fueron como una puñalada para Lina. Su corazón se apretó en su pecho, un dolor sordo, pero mantuvo la calma. Respiró profundamente antes de responder con voz firme, aunque sentía una rabia hirviendo dentro de ella, lista para estallar. «Sí, estoy segura. Estoy embarazada y no puedo caminar», dijo, cada palabra pesando mucho, pero llevada por una determinación que traicionaba su deseo de no ceder a la injusticia. El agente de seguridad la miró fijamente durante un largo rato, como si quisiera descifrar cada sílaba, cada emoción detrás de sus palabras. Luego la miró con aire condescendiente, sus ojos deslizándose sobre su vientre redondeado, como si no viera más que la apariencia y no la realidad de su sufrimiento. «No se ve realmente», replicó con tono irónico. «Cualquiera puede inventar una excusa». Su risa acompañó sus palabras, y Lina sintió el dolor de ser reducida a una simple acusación infundada. Kofi, sintiendo que la tensión aumentaba, apretó la mano de su madre. Sus pequeños dedos se aferraban a ella como un salvavidas, pero sabía que el océano de incomprensión que los rodeaba era mucho más vasto.
No se atrevía a llorar, pero sus ojos brillaron con una profunda tristeza. Miraba a su madre con una preocupación que nunca antes había sentido. Sabía que la atmósfera era extraña, y se sentía impotente, tratando desesperadamente de entender por qué este hombre parecía causarles tantos problemas. Lina, con el corazón pesado pero firme, miró a su hijo, luego giró su mirada hacia el agente. No estoy aquí para discutir, señor. Solo quiero que mi hijo pase un buen día. Su voz, tranquila pero llena de convicción, resonó en el aire cálido, aunque su cuerpo entero parecía luchar contra la onda de choque que acababa de recibir. Nunca había querido que su hijo fuera testigo de esta forma de injusticia, pero en ese instante comprendió que la vida, a veces, impone lecciones duras. El agente, visiblemente irritado por la situación, se apartó de ella gruñendo. Tomó su radio, su gesto brusco traicionando su descontento, y lanzó con voz autoritaria: «Voy a pedir refuerzos». Lina, tratando de mantenerse implacable ante la situación, apretó la mano de Kofi y lo atrajo hacia ella, su mente trabajando a toda velocidad, buscando una solución a esa trampa que se cerraba sobre ellos. Poco después, un coche de policía llegó haciendo sonar sus sirenas, cuyo estridente ruido desgarró la tranquilidad del parque. Las luces intermitentes se reflejaban en los rostros de los niños, rompiendo la magia del lugar y transformando este día de alegría en un espectáculo extraño, casi irreal. Kofi se abrazó aún más fuerte a su madre, escondiendo su rostro en la tela de su vestido, temblando ligeramente por la situación que escapaba de su control. Su corazón latía con fuerza, pero estaba más consciente que nunca de que su madre lo necesitaba, aunque ella no le pidiera nada. El vehículo de policía se detuvo con un ruido seco, y un policía en uniforme, imponente y autoritario, salió del auto con paso militar. Observó la escena con una mirada fría y distante, escaneando a Lina de arriba a abajo como si fuera una desconocida que debía juzgar. Su rostro era severo, sin expresión, pero sus ojos no dejaban lugar a la piedad. «¿Cuál es la situación aquí?», preguntó el policía con voz glacial, fijando sus ojos en Lina con la intensidad de un juicio listo para ser dictado. El agente de seguridad, todo sonrisas, se giró hacia él, su rostro impregnado de una actitud condescendiente, como si acabara de recibir la confirmación de sus sospechas. «Ella está pretendiendo necesitar el acceso reservado, pero no creo ni una palabra de lo que dice», respondió con tono despectivo. La sonrisa que se estiraba en sus labios parecía satisfecha con el apoyo que recibía. Había dudado de Lina sin escucharla realmente, y ahora se había encontrado un aliado en la persona del oficial de policía. El policía giró la mirada hacia Lina y, con tono escéptico, le preguntó: «¿Es cierto? ¿Tiene pruebas?». La miraba con una expresión despectiva, como si fuera simplemente una pieza de un rompecabezas por resolver, y no una persona digna de respeto. Lina sintió una nueva ola de humillación invadir su cuerpo, pero no iba a ceder. Había hecho todo lo posible por seguir las reglas, y no podía permitir que la injusticia triunfara ahora. Extendió de nuevo sus documentos médicos, entregándoselos al policía con una determinación renovada. Pero el policía los ignoró por completo, sus ojos descendiendo sobre los papeles sin siquiera tocarlos. Cruzó los brazos y pareció casi disfrutar de la situación. «Cualquiera puede tener este tipo de papeles», dijo con desdén. «¿Por qué no se levanta para demostrar que realmente los necesita?». La miraba fijamente, sus ojos penetrantes buscando desestabilizar a Lina. Las palabras del policía golpearon a Lina como un trueno. La humillación, que ya era intensa, se volvió insoportable. El dolor físico de su embarazo, la ansiedad de la situación y la frustración de ser puesta en duda por extraños la invadían. Kofi levantó la mirada hacia su madre, sus ojos brillando con lágrimas que no se atrevía a dejar caer. Sintió la angustia crecer en su pecho, una angustia que nunca había sentido antes. «Mamá, ¿te van a llevar?», preguntó, su voz temblando de miedo. La simple idea de ver a su madre llevada por la policía lo aterraba. Lina, con la garganta apretada por la emoción, miró al policía sin parpadear. Sintió el dolor concentrarse en su pecho, una mezcla de rabia y desaliento. Sentía que perdía el control, que se encontraba impotente, y eso la afectaba más que cualquier otra cosa. Pero no podía flaquear ahora. «Te dije que no puedo caminar»,
dijo con voz baja pero firme, el dolor presente en cada palabra. No voy a ceder a tu exigencia absurda. Su tono ya no dejaba lugar a discusión, pero el policía no parecía tomar su decisión en serio. Puso su mano sobre su arma, como para dar a entender que estaba listo para intervenir si era necesario. Su mirada se endureció, y dijo con una seguridad fría y amenazante, creo que esto lo vamos a solucionar en la comisaría. Sus palabras eran duras como piedras, sin una pizca de compasión. Parecía más interesado en el ejercicio de su autoridad que en la veracidad de la situación. En ese momento, una voz autoritaria y tranquila se alzó por encima del bullicio. Un hombre alto, vestido con un traje impecable, se acercó a ellos con paso medido, su presencia imponente y su caminar seguro haciendo que la agitación se detuviera de inmediato. Llevaba una expresión decidida, pero no hostil, y sus ojos, de un azul acerado, penetraban a través de la escena caótica. Con un gesto fluido, sacó una placa del FBI de su bolsillo y se la tendió al policía con un aire indiferente, casi soberano. Agente especial Malik, FBI, dijo con voz grave y tranquila. Y esta mujer es mi esposa. El silencio cayó de inmediato sobre la escena. La multitud que se había ido reuniendo alrededor de ellos, observando la escena con curiosidad, se congeló. El policía y el agente de seguridad se miraron con incredulidad, sus rostros descomponiéndose al pensar que tal vez habían cometido un error irreversible. Un murmullo recorrió a la multitud, y las miradas curiosas se dirigieron hacia Lina, quien, aunque aliviada, sentía una punta de nerviosismo. Esta revelación cambiaba las cosas, pero las consecuencias seguían siendo inciertas. Malik se agachó suavemente frente a Lina y le tomó delicadamente la mano. Sus dedos se posaron sobre los de ella con ternura, y su mirada se suavizó. ¿Estás bien, mi amor?, preguntó, su voz llena de preocupación y dulzura. Lina, sumida en un torbellino de emociones, asintió suavemente, con los ojos brillando de lágrimas. De repente, se sintió segura, como si un escudo invisible la envolviera. Ahora estoy bien, susurró, su voz temblando ligeramente. Luego, miró a Kofi, quien, de repente, parecía más tranquilo. Pero no puedo creer que Kofi haya tenido que ver esto, añadió, con dolor sincero marcando su voz. No había querido que su hijo fuera testigo de tal injusticia, y mucho menos de una humillación tan pública. Malik se levantó lentamente, su postura volviéndose aún más imponente. Sus ojos se volvieron hacia el policía y el agente de seguridad, una frialdad implacable extendiéndose por su rostro. Estaba erguido, con una autoridad innegable. ¿Saben lo que pasa cuando una denuncia por discriminación llega al FBI?, preguntó con voz gélida, su mirada penetrante fijándose en el agente de seguridad. Sus palabras eran como flechas, y alcanzaban su objetivo con una precisión aterradora. El policía, visiblemente incómodo, balbuceó algunas palabras, como si estuviera dándose cuenta de la magnitud de su error. No era necesario, dijo, mirando al suelo, evitando la confrontación. Creo que ya han cruzado los límites, replicó Malik, con un tono firme y sin lugar a dudas. Su mirada se posó en el policía, luego en el agente de seguridad, con una frialdad que dejaba claro que no toleraría más errores. La atmósfera a su alrededor ahora estaba cargada de tensión, pero una tensión diferente. La de un poder que había sido restituido, y una injusticia que finalmente iba a ser rectificada. El policía, sintiendo la presión, bajó la mirada, como si la sombra de la ley le hubiera recordado quién estaba realmente en posición de poder. El agente de seguridad, por su parte, permaneció inmóvil, sin saber qué decir, su sonrisa condescendiente borrada por la realidad de la situación. Las miradas de los transeúntes se dirigieron de nuevo hacia ellos, pero esta vez, con una comprensión más profunda, un reconocimiento de la justicia que se había impuesto. Un instante después, la responsable del parque llegó al lugar, visiblemente preocupada. Sus tacones resonaban en el pavimento mientras se dirigía rápidamente hacia la escena del incidente. Tenía el rostro tenso, como si ya supiera que la situación era más grave que un simple malentendido. Tras ella, el CEO del parque, un hombre con el rostro marcado por la autoridad y la experiencia, salió de su vehículo con una mirada seria. Su traje impecable, sus gestos medidos,
todo en él respiraba la importancia de su rol. Se acercó al grupo, visiblemente molesto, pero su mirada se suavizó un momento cuando vio a Lina y a Malik. ¿Cuál es el problema aquí?, preguntó con voz grave, mirando a la responsable con una mirada acusadora. Parecía haber comprendido que se había cometido un gran error, pero era evidente que aún no conocía todos los detalles. La responsable, avergonzada, explicó en pocas palabras lo sucedido, con el tono tembloroso. Parece que hubo un malentendido, señor. Un error en cuanto al acceso reservado, y... El CEO levantó la mano para interrumpirla, y su mirada se dirigió inmediatamente hacia Lina y Malik. He venido en persona para corregir esta injusticia, dijo con tono firme mientras se volvía hacia Lina. Me han alertado. Este comportamiento es inaceptable. Su rostro se tensó de ira al observar al agente de seguridad y al policía, que ahora se mantenían un poco apartados, como si se dieran cuenta de la magnitud de la situación. Lina, siempre calmada pero decidida, cruzó los brazos, su mirada indomable fijada en la del CEO. No quería solo disculpas, quería que esto tuviera un sentido. Las disculpas son una cosa, respondió con tono tranquilo pero incisivo. Pero lo que me preocupa son las acciones concretas para que esto no vuelva a ocurrir. Dejó que sus palabras flotaran en el aire, cada una de ellas un llamado a la justicia, a la asunción de responsabilidades. El CEO pareció reflexionar un momento, su rostro suavizándose ligeramente, como si comprendiera la profundidad de las palabras de Lina. Luego se volvió hacia la responsable del parque y dijo con tono resuelto, me aseguraré de que este tipo de incidentes no se repitan jamás. Pueden contar con ello. Después se volvió hacia Lina, sus ojos escrutando su rostro con una sinceridad que ella no había anticipado. Tienes razón. Debemos mejorar. Te invito, a ti y a tu familia, a participar en la revisión de nuestras políticas de inclusión. Tu voz es indispensable para mejorar. Lina se quedó en silencio un momento, ponderando las palabras del CEO. Era un comienzo, no una solución completa, pero sabía que este tipo de promesas a veces eran el primer paso hacia un verdadero cambio. Intercambió una mirada con Malik, una mirada que decía mucho. Esto no era el final, ni de lejos. Pero era un comienzo, un momento en el que la justicia había encontrado una grieta, un momento en el que el poder estaba dispuesto a escuchar, aunque fuera difícil. Malik sonrió levemente, su mano descansando sobre el hombro de Lina. Aceptaremos su invitación, dijo con tono tranquilo, pero firme. Pero tiene que haber una verdadera transformación. No basta con reparar un caso particular. Tiene que convertirse en una cultura de respeto e inclusión. El CEO asintió, su mirada volviéndose más intensa. Les prometo que esto será más que una simple reforma. Es un cambio profundo. Y nos aseguraremos de que tu experiencia y tus ideas estén en el centro de esta evolución. Lina y Malik intercambiaron una última mirada. Habían ganado una batalla, pero la guerra contra la injusticia estaba lejos de terminar. Su lucha ya no era solo personal, se había convertido en un símbolo, un catalizador para cambios más amplios. Al volverse hacia Kofi, quien había observado toda la escena con ojos llenos de curiosidad y miedo, Lina se agachó y acarició suavemente su cabello. «¿Ves, mi amor?», dijo con una sonrisa reconfortante, «no es porque algunas cosas sean difíciles que no se puedan cambiar. Esto es solo el comienzo de un futuro mejor». Kofi le sonrió, los ojos aún algo brillantes por esa experiencia que probablemente lo marcaría para siempre. Pero ahora sabía que su madre era una guerrera, que tenía la fuerza para hacer cambiar las cosas, incluso cuando todo parecía estar en su contra. Mientras el trío se alejaba del centro de atención, el CEO y la responsable del parque comenzaron a discutir con vehemencia, visiblemente inmersos en una reflexión seria sobre las mejoras a implementar. El policía y el agente de seguridad, por su parte, parecían intentar justificarse, pero nadie los escuchaba realmente. Lina sabía que este día quedaría grabado en sus memorias. No sería solo una historia de discriminación y redención personal. Era un momento clave, una lección de lo que podía ser la justicia cuando se reivindica firmemente, incluso en momentos de tensión y duda. Esto era solo el principio de un cambio profundo, no solo para su familia,
sino para todos aquellos que eran tratados injustamente.